Súper. Bien. Bueno, le damos la más cordial bienvenida a todos. Vamos a empezar con la presentación de nuestra expositora, Lucy Oporto Valencia. Bien, Lucy Oporto Valencia es escritora, investigadora independiente, licenciada en Filosofía por la Universidad de Valparaíso y doctoranda en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso desde 2019. Es autora de Una arqueología del alma, ciencia, metafísica y religión en Carl Gustav Jung, editorial Usach 2012. El diablo en la música, La muerte del amor en el gavilán de Violeta Parra, primera edición, ediciones Altazor, Viña del Mar 2008, segunda edición corregida y aumentada, editorial Usach 2013. Los perros andan sueltos, imágenes del postfascismo, editorial Usach 2015. La inteligencia se acrecienta en la nada, ediciones inubicalistas, Valparaíso 2016. Cine, humanismo, realidad, textos reunidos de Sergio Salinas Rocco, 3 volúmenes, introducción, compilación, transcripción y notas críticas a cargo de Lucio Porto Valencia, editorial Usach 2017. Y finalmente, he aquí el lugar en que debes armarte de fortaleza, ensayos de crónica filosófica, editorial Catancura, Santiago de Chile, noviembre 2021. Muy bien, a continuación le doy la palabra a mi compañero Juan Cerey, quien va a establecer un breve comentario antes de empezar con la presentación de Lucio Porto Valencia. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias, Lucy, por tu presencia el día de hoy. Y bueno, gracias también a los asistentes que se han dado un tiempo para esta reunión y esta conversación que vamos a tener con la autora. Yo lo que voy a hacer es una lectura muy breve, ya de máximo unas 4 páginas, de un texto donde me gustaría comentar quizás algunos aspectos que me parecen interesantes dentro del tiempo del que dispongo, también pensado en no abrumarlos con una exposición demasiado larga, y tampoco una exposición más larga que de lo que la autora misma va a hacer en un rato más. Así que voy a proceder a leer. Bueno, muchas gracias por asistir, sobre todo en estas fechas y circunstancias, a este encuentro de conversación con la filósofa Lucy Porto Valencia. Le agradecemos su amabilidad a Lucy para, dentro de sus actividades, hacerse de un tiempo para debatir acerca de su obra y algunos puntos de vista. Rara vez se tiene tal privilegio, sobre todo si se trata de alguien que se encuentra en Chile, en lo que sea que pueda significar en nuestras cabezas tal palabra. Su material y contenido, la estofa cuyo pensamiento roba y carcome una y otra vez. Tal vez como un topo, construyendo túneles y galerías subterráneas, lejos del ruido y el estertor de la palabra fácil y llena de falsa elocuencia. Cuando hoy es tan sencillo encontrar efímeros o más o menos duraderos estrellatos con lo ínfimo y sin importancia, el trabajo de Lucio Porto Valencia, en cambio, ha transcurrido y se ha movido en un aparente silencio, lejos de las modas, a destiempo, y por ello mismo, por una conciencia de la temporalidad histórica invidiable, pues sus escritos llegan a tiempo, a su tiempo, a sacudir lo que creíamos bien construido y firme, pues si un esfuerzo hay en sus textos, es el de decir aquello que no querríamos que dijeran, aquello que puede resquebrajar consensos dogmáticos y prejuicios elevados, sabe Dios cómo. Prejuicios elevados a primeros principios de la evaluación de la realidad y de la acción política. Si pensar, como decía un filósofo por ahí, consiste en establecer diferenciaciones, en no mezclar todo con todo y en evitar los efluvios del corazón, cuando lo que se requiere es tener la cabeza fría para, llegado el caso, estar en guerra con uno mismo, como dicen que dijo un ya moribundo Derrida en su última entrevista, pensar entonces requiere inmiscuirse con la cosa misma, sentir sus palpitaciones y movimientos, sentir y auscultar el ritmo de su respiración, en otras palabras, estar involucrado con aquello que se quiere diseccionar, incluso si lo que hacemos, y hasta aquí la metáfora, si en esta acción, en esto que hacemos, habremos de diseccionarnos a nosotros mismos. Pensar es entonces el hacerse uno y distinto de la cosa que se piensa. Si esa cosa palpita, palpito yo. Y viceversa, su vida es mi vida y su muerte también. En consecuencia, pensar es de suma importancia, pues sin ello se nos va la vida. Eso es lo que hay cuando uno se enfrenta a las páginas de nuestra invitada, una vida intensa, compleja, en un país y de un país en sus símbolos. Sus textos no son una radiografía, cuya imagen deja de lado de manera casi fantasmagórica la materialidad de aquello que somos en cada instante.
No es casual, por ejemplo, que los personajes de La montaña mágica de Thomas Mann se entretuviesen con radiografías. Así podían obviar y no pensar en su condición de tuberculosos, metáfora que Thomas Mann usaba para describir la Europa de su época. La escritura de Lucio Porto Valencia es más que eso. Es el desmantelamiento de la ilusión, de toda ilusión, el desmantelamiento de un discurso bien pensante y consensual, es el desmantelamiento de la ilusión de que estamos vivos, de que en Chile es posible vivir. Y decir eso es hacerse cargo y ser fiel a la verdad. Cito acá a la autora, abro comillas, verdad es la vida ardiente que se arroja a lo intolerable, honestidad y sinceridad, como los inmaculados frutos del espíritu que los testigos han nombrado y temido, amado y rechazado, afirmado y difamado. Continúo con otra cita. Verdad es lo impronunciable, el hueco, la carne, pues no hay lugar, ni un nombre para el sonido despeñado, o el devenir que se fuga en insondables atmósferas e incomunicables secretos que hieren hacia adentro, enterrando su luz en espejos invisibles. Hasta aquí la cita. De nuevo, trabajo, esfuerzo, rigor y disciplina, solamente así el espíritu da frutos. Sin embargo, la verdad no se puede pronunciar, ni siquiera hay un lugar para un juego de espejos, reflejo de luz, cuyos brillos pudieran iluminar algo de lo que hay. Luz que se entierra, se encierra y no aparece. Continúa la autora. Lo intolerable es lo incomunicable, y yo quiero decir lo incomunicable, lo único, lo destructivo, el fuego desnudo que me clava desde esta profundidad obscena. Hasta aquí la cita. Este ir y venir entre lo incomunicable y la voluntad de decirlo, de nombrar lo destructivo, acompaña la escritura de Lucio Porto Valencia. Sus textos son vida que destruye y remece, vida que intenta estar a la altura de lo intolerable, de aquello que desde su profundidad nos reclama. Así pues, continúa la autora, los hijos de la crueldad persiguen el núcleo insondable. En el abismo los signos se quiebran, como si el ojo descarnase los mundos febriles de la peste. Más allá de la nada está el delirio, más acá el silencio. La mirada recibe y no habla. La mirada penetra y se crispa. Fin de la cita. Entre delirio y silencio hay escritura, esfuerzo y trabajo para decir lo que no se puede decir, lo que no queremos escuchar, pues resulta intolerable. Conocido es su artículo Lumpen Consumismo, Saqueadores y Escorias Varias, Tener, Poseer, Destruir, del año 2019, cuya lectura va a contrapelo con los eslóganes y consignas siempre irreflexivas de estas circunstancias. Un escrito destructivo, pues hace pedazos la buena conciencia de una izquierda cuya reflexividad se acaba cuando ha de volver sobre ella misma. Con ello no hay reflexión alguna, pues la vuelta sobre sí mismo es crucial. Sin ella, lo que hay, y esto lo sabía muy bien el viejo Hegel, es sumisión a lo que hay. ¿Es posible entonces, de acuerdo a la tesis del artículo, que hayan sectores de la sociedad chilena que puedan ser catalogados de lumpen fascistas? ¿Es posible que el fascismo, que las imágenes del postfascismo chileno se hayan hecho carne en la turba, en la horda, en la elevación a héroes de personajes de dudosa calaña? ¿Es posible entonces que la izquierda no sepa qué quiere decir ser de izquierda y que algunos de sus compromisos más profundos sean con el postfascismo? Lucio Porto Valencia tiene serias dudas respecto a la posibilidad de una izquierda purificada, impoluta y bien pensante. Ya el 2011 lo decía en estos términos a propósito del movimiento estudiantil, cito a la autora. La suposición de que ahora ese ejército de consumidores haya adquirido de pronto dicha conciencia carece de toda credibilidad. Las consecuencias morales de más de 20 años de expansión del hedonismo en la sociedad de consumo, inherente a la institucionalidad neoliberal y su proyecto industrial, de hacer competitivos a los perdedores, con una respuesta servil, acomodaticia, adaptativa y carente de resistencia, no desaparece así, sin más. Su extirpación desde el último fondo del alma implicaría una crisis para la que el facilismo hedonista carece constitutivamente de preparación y salida. Fin de la cita. El 2019 no pensaba de manera muy distinta tampoco. Cito. Y sobre todo no creo en la autenticidad de esas insumisiones de última hora, fraternidades de última hora, diálogos de última hora, inclusiones de última hora, conciencia de última hora, dignidades de última hora, como la absurda designación populachera de la Plaza Baquedano en términos de Plaza de la Dignidad, luego de haber sido completamente saqueada y destruida, tras décadas de corrupción moral y competencia, por alcanzar algún miserable pequeño poder destruyendo a los otros, suprimiendo a otros, abandonando a otros o vampirizando a otros, sobre la base del cálculo de lo conveniente. Continúa la autora. No espero nada de esta revolución cultural desde abajo, mentada desde hace años, ni de sus modas asociadas, tras décadas de pequeñas carnicerías privadas, cotidianas, desoladas e impunes. Fin de la cita.
Si la verdad de algo es su proceso, como decía Hegel en la fenomenología del espíritu, habría que atender, como lo hace Lucy o Porto Valencia, a las huellas que han dejado por lo menos casi 50 años de experimentos sociales y económicos en Chile. En una película muy cara a nuestra autora, En el huevo de la serpiente, de Bergman, ambientada en los años 20 en Alemania, se avisora en el horizonte el auge del fascismo hitleriano, como quien, y esta es la imagen ya casi finalizando la película, cuando el personaje David Carradine es informado por el científico a cargo de unos experimentos horrorosos, que es posible ver a través de la membrana del huevo el reptil que está dentro y que está plenamente conformado. En este caso, el reptil ya está aquí y tal vez lo seamos nosotros mismos. Cualquier seguridad de lo contrario es sospechosa y cómoda. Bergman lo sabía. Otro más que estaba al tanto era Fritz Lang, y el director sueco no deja la oportunidad de hacerle un pequeño homenaje en su película, pues cuando el inspector Bauer conversa con David Carradine, le explica a este que el inspector Loman, personaje de una película de Fritz Lang, El testamento del doctor Mabuse, estaba ocupado en un caso particularmente extraño. ¿Qué caso es este? Como decía hace un rato, el caso del criminal doctor Mabuse, un genio criminal con cuyas palabras quisiera cerrar esta introducción, pues si nos hacen algún sentido, esto quiere decir que ha llegado nuestra hora. Cito al doctor Mabuse en la película El testamento del doctor Mabuse. El alma de la humanidad ha de verse perturbada en lo más hondo, atemorizada por crímenes inexplicables y aparentemente absurdos, crímenes que no benefician a nadie, cuyo único objetivo es inspirar miedo y terror, porque es el propósito último del crimen establecer un interminable imperio del crimen. En alemán es die Zeit des Verbrechens, el tiempo del crimen. Un estado de completa inseguridad y anarquía, fundada sobre los contaminados ideales de un mundo condenado a la aniquilación. Cuando la humanidad, subyugada por el terror del crimen, se haya vuelto loca por el miedo y el horror, cuando el caos se haya convertido en ley suprema, entonces habrá venido el tiempo para el imperio del crimen. Fin de la cita. El huevo de la serpiente y el tiempo del crimen, el Zeit des Verbrechens, coexisten. Y nuestra tarea, y eso es algo que tenemos que agradecer a Lucio Porto Valencia, consiste en sacar las conclusiones que correspondan. Muchas gracias. Gracias. Lucy, ahora Sí. si quieres puedes justamente dirigirte al resto del auditorio, por favor. Ya. Espérate, dame un segundo. Dame un segundo. Ya. Bien. Muchas gracias por tu intervención, Juan. Mis agradecimientos a todos los presentes. Y lo que yo voy a hacer es, voy a dar lectura a extractos unitarios de todos mis trabajos. Entonces, lo voy a hacer en orden cronológico, desde la última obra hasta la primera que apareció. Entonces, primero voy a leer un extracto de Y aquí el lugar en que debe ser Marte de Fortaleza, ensayos de crónica filosófica, editado por Catancura. Mi agradecimiento siempre a sus dos editores, a Gonzalo Geraldo y Juan Carlos Vergara, quienes, bueno, no pueden estar hoy día en esta reunión por compromisos de ellos, pero quería manifestarles también mis agradecimientos por haber publicado esta obra. Entonces, leeré un extracto del prólogo intitulado Ruina y Espíritu. Perdón. Una sola ruina, sueño de un arco, o de una bóveda romana o románica en un prado donde burbujea un sol de calor calmo como el mar. Postrada allí, la ruina está sin amor. Uso y liturgia, ahora profundamente extintos, viven en su estilo y en el sol para quien comprenda su presencia y poesía. Pier Paolo Pasolini, Poesías mundanas, 10 de junio de 1962, en Poesía en forma de rosa. Infierno, ruina, espíritu.
He aquí el lugar en que debes armarte de fortaleza, ensayos de crónica filosófica, reúne y articula trabajos desarrollados entre 2014 y 2021. El título, He aquí el lugar en que debes armarte de fortaleza, corresponde al canto 34 del infierno en la Divina Comedia de Dante y marca una continuidad entre el presente conjunto de ensayos y Los perros andan sueltos, imágenes del posfascismo de 2015. Dicha sentencia es pronunciada por Virgilio en el noveno y último círculo del infierno, tras detenerse y señalar a Dante la culminante y gigantesca presencia de Lucifer devorando a los traidores, Judas, Casio y Bruto. Se trata de una escena atroz determinada por su carácter extremo y barbárico, no solo debido a las acciones ahí relatadas, de suyo pasmosas e inconcebibles, enfocadas en la traición, sino además por exponer los límites de lo humano enfrentado al abismo de una instintividad sin espíritu. Esto es, una instintividad incontenible, repetitiva, autónoma, inenarrable, enteramente separada de la humana capacidad de conciencia, de espiritualización y de piedad, igual a sí misma en cuanto núcleo de la barbarie y por lo tanto ajena a cualesquiera formas de transformación en direcciones constructivas. Tal es el espacio, la duración, el clima interior y el abismo, perdón, me perdí. Tal es el espacio, la duración, el clima interior y el abismo en que es necesario armarse de fortaleza, la posibilidad incubada, latente y manifiesta de una total extinción del espíritu. Ahora bien, el término espíritu se refiere a un concepto antiquísimo que naturalmente cuenta con una amplia gama de entendimientos, matices y variantes dentro de distintas tradiciones. Una posibilidad de describirlo, por un lado, como fuerza o potencia concentrada, autoconsciente e irradiante, subyacente a toda acción y movimiento propiamente humanos, a todo lo que hay y a la realidad en su fondo, y por otro, como energía invisible en movimiento, cuyo horizonte es su propia realización y concreción plenas y luminosas. La faceta humana del espíritu supone la incubación y desarrollo de penosos, inciertos y peligrosos procesos internos. El espíritu así entendido se enfrenta al peso de la realidad sensible expuesta a la disolución, la decadencia, la descomposición, la extinción y la ruina, en suma al marasmo de la madre terrible. Debido a esto, y no obstante el peligro de su propia extinción, la irradiación del espíritu es capaz de permanecer silenciosa y latente, incluso en las ruinas de aquellos testimonios y obras desde cuyo interior aquel se manifestó alguna vez en toda su grandeza y profundidad. Postrada allí, la ruina está sin amor, expresa Pasolini. Es decir, no cuenta ya con una comprensión y un sentimiento capaces de descifrarla, cuyo fundamento sea el espíritu con su amor y misterio. Pero esa energía en movimiento, que en otro tiempo perteneciera a quien crease una obra u ofreciese un testimonio en conexión con dicho espíritu en su interior, permanece concentrada en estos, esperando ser acogida y descifrada desde dentro, para que aquel vuelva a manifestarse en todo su esplendor, y así la capacidad de conciencia pueda hallar un cauce de realización y concreción humanas. Crónica filosófica. El título Ensayos de crónica filosófica remite a un concepto presente, aunque no desarrollado, en Los perros andan sueltos, imágenes del posfascismo. La expresión crónica filosófica se refiere al carácter explícitamente situado de la filosofía en sentido amplio, relativo a las relaciones entre lo concreto y lo abstracto, la necesaria conexión de la filosofía tanto con los seres y las cosas en su devenir, como con la concreción de la imagen y su fondo. En efecto, la imagen simbólica profunda en su peso real, que contiene e incluso es un interior, reúne la abstracción conceptual con el concretismo de la experiencia
en sus dimensiones externa e interna, corporal, sensorial, anímica y espiritual. Y dicha concentración de elementos apunta a un misterio irradiante que subyace a los testimonios históricos, memorias y obras de arte, entre otras manifestaciones del alma humana, surgidas en orden a colmar su necesidad de autoconocimiento. Así, la filosofía puede ser entendida en términos de una disposición activa al conocimiento de la realidad, subyacente tanto a aquellos testimonios y monumentos como a cualesquiera actividades y acciones humanas, en principio no filosóficas, las cuales entrañan necesariamente una forma de pensamiento, aun cuando éste pudiera mostrarse como un vacío e incluso como una impostura que aparenta consistencia, o bien en estado de ruina, descomposición y decadencia. Un caso extremo es el de un pensamiento que no piensa, un pensamiento sin conciencia, ni alma, ni espíritu. Ay, perdón, me perdí. Sí, inherente al productivismo en cualesquiera niveles, esto es, reducido a un intelecto calculador, incapaz de dar cuenta de lo humano en su búsqueda de autoconocimiento, incapaz de profundizar en la realidad, en todo su horror, y enteramente ajeno a una metafísica de lo invisible y sus misterios inefables. Dicho entendimiento de la filosofía en cuanto a disposición activa al conocimiento de la realidad implica una forma de vida guiada por esta en todos los niveles de la experiencia, tanto individual como histórica y colectiva. Por otro lado, pervive en distintos grados y estados como relevancia filosófica en tales manifestaciones no filosóficas en principio, pero esto permite que puedan ser interpretadas y descifradas a la luz de distintas concepciones y tradiciones filosóficas, aunque también a la luz de concepciones y tradiciones provenientes de otras disciplinas, tales como la psicología profunda, la música o el cine, asimismo no filosóficas en principio, pero que contienen una relevancia filosófica en este sentido. Quisiera precisar que el concepto de relevancia filosófica está basado en las elaboraciones de Miguel Orellana Venado, quien se ha dedicado a estudiar el pluralismo, purificando en el curso de los años sus concepciones y el nombre actual de dicha concepción es humanismo pluralista. Así que mis agradecimientos también a Miguel, quien ha sido el pilar más importante de mi formación. Entonces, sigo. El carácter de crónica filosófica remite a la observación del acontecer, tanto interno e individual como externo e histórico, incluidas aquellas manifestaciones, hechos e imágenes que pudieran señalar la presencia de actividad inconsciente en el sentido de Carl Gustav Jung, como trasfondo del insoslayable peso de la realidad, visible e invisible, enfrentado y sostenido por el alma humana desde su último fondo. Una crónica es, por una parte, según el diccionario de la Real Academia Española, una narración histórica en que se sigue el orden consecutivo de los acontecimientos y, por otra, un artículo periodístico o información radiofónica o televisiva sobre temas de actualidad. Ya, espera un poquito. El carácter de crónica filosófica contenido en el presente conjunto de ensayos recoge algunos elementos de estas definiciones a través de la inclusión de narraciones de determinados acontecimientos en parte del pasado y en parte de la actualidad, contemporáneos a las primeras elaboraciones de dichos textos. No obstante, ese registro es entendido en cuanto imagen de un acontecer mayor, subyacente e invisible, aunque difusamente intuido a través de tales acontecimientos. El cine y la música han contribuido en gran medida a esta configuración y necesidad de registrar el acontecer para su interpretación en cuanto a imágenes, dado que ambos son artes en movimiento, cuyo foco es la imagen visual y sonora con sus respectivas organizaciones.
aunque no es menor el peso real de la abolición de la memoria instalada durante la dictadura militar civil en Chile, cuyas lacras extendidas durante décadas afectaron gravemente el conocimiento y la elaboración de los horrores acontecidos en esos años y su impunidad, igualmente letal, con consecuencias siniestras entendidas hasta la época actual. Del prólogo concluyo con el final, y que tiene directamente que ver con el momento actual y la evolución del acontecer posterior a septiembre de 2021, la época en que fue terminado de escribir este prólogo. Y ahora, en medio de la incertidumbre y la oscuridad ruinosa que envuelven a Chile, ante los insólitos, extremos y siniestros embustes, nunca errores, y signos de descomposición brotados desde el interior de la Convención Constitucional, como la obscenidad degradante e inconcebible de Diego Ancalao y Rodrigo Rojas Vade, en su calidad de prototipos llevados a término de escorias varias anónimas y autocomplacientes, ante el ominoso y descarado avance del narcotráfico, el crimen organizado y la escalada de la violencia, ante la destrucción por el fuego que redujo a cenizas y escombros antiguas y nobles construcciones, así como espacios de esforzado trabajo y estudio a partir de la primavera de Chile, entre comillas, ante la vandalización sostenida de monumentos, desde la estatua del general Manuel Baquedano y mausoleos del Cementerio General, hasta la estatua del último discurso de Salvador Allende, cabe preguntar si desde algún punto misterioso y desconocido del olvidado Espíritu de Dios pudiera surgir un diamante estrellado cuya voluntad fuese manifestarse, o si este país acabará reducido a desoladas y efímeras cenizas dispersadas por la tempestad hacia la nada. Esta es una referencia al poeta polaco Norwid, un extracto de ese poema, Cenizas y Diamantes, en el que también se basó la cinta homónima de Andrzej Wajda, que es de fines de los 60, si mal no recuerdo. No me acuerdo bien la fecha. Termino entonces con lo siguiente en este fragmento. Los rumbos de la barbarie se desplazan como en imposibles mundos paralelos, al modo de plantas parásitas ramificadas desde un clima interior de algo obsceno, descarnado y enorme, pero difuso e ignoto, que avanza como una fuerza autónoma, inhumana y sin imagen. Si acaso estos versos de Pasolini en el corazón, ante el vacío proliferante y aterrador de este Chile que se pierde. En cuanto al futuro, escuche. Sus hijos fascistas navegarán hacia los mundos de la nueva prehistoria. Yo voy a quedarme allí, como ese que a la orilla del mar en que empieza otra vez la vida, solo o casi, en la vieja orilla, entre ruinas de antiguas civilizaciones que se disuelven. Septiembre de 2021. A continuación voy a leer un extracto de la introducción de Sin Humanismo, Realidad, Textos Reunidos de Sergio Salinas Rocco. Es una compilación de los textos de Salinas que pude hallar en 3 volúmenes. Es una obra con una historia muy difícil que por ahora no voy a relatar aquí. Y quisiera destacar que esta obra fue posible gracias a la editorial USACH, bajo la gestión de Luis Felipe Figueroa, director de dicha editorial hasta fines de 2016, sin cuya visión mis trabajos nunca probablemente hubiesen podido
ser publicados. Por su visión, por supuesto, y por toda la organización que hizo de ese editorial bajo su gestión. Entonces, Sergio Salinas Rocco es un crítico y estudioso del cine. Él estuvo a cargo del Cinearte Normandí en la década de 1980 hasta el año 2007, en que se retira de la Sociedad Film Arte, y él nació en 1942 y falleció en 2007. Ascanio Cavallo, quien ha declarado que todo lo que sabe sobre cine se lo debe a él, lo ha definido sintéticamente de modo notable, a mi entender. Cavallo lo describe en términos de la inteligencia más preclara que han tenido la crítica y la docencia de cine en Chile. Entonces, de la introducción de esta obra intitulada Un pensamiento del sol, Sergio Salinas y la extinción del espíritu, leeré un extracto relativo a la matriz ilustrada del pensamiento de Salinas, que se conecta con otras reflexiones acerca del mismo asunto de unos investigadores de la Universidad de Chile, Hans Tange Marcus y Claudio Salinas Muñoz, quienes también son estudiosos de la obra de Salinas. Entonces, dicha matriz ilustrada también se muestra a través de otras disposiciones suyas. Al evaluar críticamente una película, busca ante todo ser justo, no incurre en arbitrariedades ni se place en imponer caprichos personales autorreferentes carentes de fundamento, ni da muestras de condescendencia. Adopta una distancia teórica, por así llamarla, que le permite observar no solo el cine, sino también la realidad que lo rodea o a la que aquel se refiere, desde la estructura formal y los medios expresivos que le son propios, teniendo presente la vasta complejidad de sus matices y relaciones internas. Problematiza el fenómeno observado, evitando así el apresuramiento al emitir un juicio que pudiera dar lugar a alguna forma de unilateralidad, reduccionismo, esquematismo o, según sus términos, delirio de interpretación. Su voluntad de horizonte es comprender cabalmente la realidad humana más allá de la inmediatez y las apariencias. De ahí, en el plano político, su rechazo tanto al activismo irreflexivo como a la demagogia y al panfletarismo, que conducen a una falta de lucidez frente a la realidad, una toma de posición carente de análisis y deliberación y, por lo tanto, una incapacidad de hacerse cargo del conflicto. Así también su suspicacia frente a la, comillas, exaltación triunfalista de la marginalidad según los clichés de moda, cierre de comillas. Pero en sus textos, que tenían un sentido formativo, también hay elementos que apuntan en direcciones distintas de esa matriz ilustrada, aunque sin entrar en contradicción con esta. Desde luego, su pasión y amor por el cine, la música y el conocimiento, su emoción ante personajes entrañables como Monsieur Hulot en las cintas de Jacques Tati y Charlotte de Chaplin, su interés por una realidad profunda más allá de las apariencias. Tal indagación se revela para él en la obra de Alfred Hitchcock, por ejemplo, o en El hombre elefante de David Lynch. En su análisis de esta última, Salinas se refiere a la monstruosidad moral que la sociedad proyecta en su protagonista, cuya deformidad física exterior contrasta con su belleza y fineza interiores. Por otro lado, a propósito de Cautivos del amor de Bernardo Bertolucci, Bonnie and Clyde de Arthur Penn y Corazón salvaje de David Lynch, entre otras, se refiere al amor loco. A propósito de Tess de Roman Polanski, al amor con que este realizador construyó el personaje protagónico, encarnado por Nastasia Kinski, cuya conducta sin claudicaciones acabará engendrando las fuerzas que fatalmente la destruirán. A propósito de Qué verde era mi valle de John Ford, a la pureza perdida. A propósito de Frenesí de Hitchcock, al problema de la relatividad del conocimiento, la falsedad de las apariencias y la ambigüedad en las relaciones entre el bien y el mal. A propósito de El día del delfín de Mike Nichols,
a la develación de los mecanismos de una estructura social, la perversión del mundo y la brotación de lo siniestro y maligno. A propósito de My Fair Lady de George Cukor, al modo como este realizador observa el dolor de sus heroínas. A propósito de otra de sus películas, Viajes con mi tía, Salinas describe a su realizador como un gran conocedor del alma humana, cuyo afecto hacia ésta proviene de la comprensión y la inteligencia. A propósito de Barry Lyndon de Stanley Kubrick, se refiere al proceso de humanización de sus personajes y a cómo la conciencia accede al conocimiento a través del sufrimiento moral y físico. En un horizonte similar, a propósito de El inquilino de Polanski y La tragedia de Edipo de Pier Paolo Pasolini, Salinas observa una relación entre el conocimiento y la tragedia. A propósito de Magnífica obsesión de Brian De Palma, se refiere a la sensibilidad torturada de este realizador. A propósito de Cada amigo un amor de Penn, a la sensibilidad desgarrada propia del romanticismo, también presente en este realizador. A propósito de Noche calurosa de Valerio Zurlini, al fracaso de los sentimientos, la desesperada tristeza, la soledad, la nostalgia y el dolor de sus personajes. A propósito de Ran, de Akira Kurosawa, a la locura, la destructividad unida a las pasiones, el poder como realidad y espejismo, y el desamparo de la condición humana. A propósito de Bleu, de Krzysztof Kieślowski, y El misterio de las rocas colgantes de Peter Weir, entre otras, al esoterismo. Y a propósito de La noche de Varenne, de Ettore Scola, y El desierto de los tártaros, de Zurlini, a la dignidad y tristeza de los derrotados, la observación de procesos de extinción y decadencia, del fin de una época, de lo agónico y crepuscular de una visión de mundo, pero unidos a una última dignidad y lucidez, también es destacada por Salinas, tanto en Luchino Visconti como en Sam Peckinpah. Por ejemplo, en su crítica a Traigan la cabeza de Alfredo García, de este último, concluye que para su protagonista, comillas, no hay otra solución que la muerte, sacrificio, como acto de afirmación de una dignidad fundamental imposible de preservar en un mundo de injusticia y despojo. La matriz ilustrada de Salinas está plenamente abierta al conocimiento y el autoconocimiento del ser humano, pero no desemboca en abstracciones desencarnadas o formalizaciones sin contenido. Antes bien, para él, los aspectos formales y expresivos del cine dan cuenta de contenidos y realidades complejos, siempre expuestos a la problematización, y estos no excluyen elementos que pudieran estar relacionados con una vertiente romántica de su pensamiento a la que en parte se refieren los ejemplos citados, así como sus alusiones al romanticismo de Lynch y Peckinpah, entre otros. Y tales elementos son, por solo mencionar algunos, una sensibilidad torturada y desgarrada, la importancia de los sentimientos y los afectos auténticos, la añoranza del bien perdido, la búsqueda de una realidad otra y sus profundidades. A continuación leeré un extracto de La inteligencia se acrecienta en la nada, editado en 2016 por Ediciones Inubicalistas. Mis saludos para Rodrigo, que está por ahí. Este libro fue editado, publicado en 2015 y corresponde a textos que tienen un elemento diferente al resto de mis trabajos. Yo los he descrito en términos de ejercicios de concentración sobre un determinado asunto o sobre una determinada imagen. Son textos relativamente breves y últimamente me parece que se pueden comparar con los estudios en el ámbito de la música, en particular en la práctica de un instrumento musical, ya que los estudios son piezas breves que se concentran en un determinado elemento técnico de la ejecución, desde luego sin dejar de lado el espíritu de la obra, porque sin ese espíritu no hay obra.
pero tienen, hasta donde yo logro ver, una función bastante importante que consistiría en liberar la fuerza interior física y psíquica en orden a potenciar la interpretación musical, que es por así, en que la letra y el espíritu de la composición deben estar unidos. Entonces, estos ejercicios buscaban eso, concentran elementos que después van a aparecer desarrollados de otro modo en los ensayos. Y siempre me ha gustado mucho cómo quedó esta obra gracias a Inuvicalistas, así que mis reconocimientos para ellos. Voy a leer un muy breve texto que está puesto en la contraportada del libro. Ponerlo de esa manera era un pequeño homenaje a Incilio de Juan de Quintil, otra obra que también fue reeditada por Inuvicalistas en 2015, quien ocupó incluso las solapas y la contraportada para seguir escribiendo su libro, una obra capital, en mi opinión, en que su autor elaboró un lenguaje propio para salvarse de la locura y la muerte luego de haber pasado por el campo de prisioneros de Pisagua. Entonces, brevemente leeré ese último texto intitulado Lo invisible último. Lo invisible último es el imposible horizonte de todos los caminos, encrucijadas, desiertos, umbrales, moradas y sonidos de la inteligencia y el alma en esta época desolada e impía. Un sol violáceo en la negatividad de Dios, esa oscuridad que transcurre como un abismo aéreo, un misterio de sendas perdidas o un osario interior en líneas paralelas a extinciones, irradiaciones siniestras y horrores históricos inconmensurables, cuya cruenta realidad es el peso y el pozo de un lenguaje y un sonido en busca de un puente, una puerta y un cofre irreductible. Lo que subyace es la monstruosidad de la pérdida, la maldad e ignorancia de siglos irredentos destilados en un final sin bordes. Aún así, esta póstuma piedad se postra ante la ausencia de Dios, trasunto y despojo del espíritu y su inescrutable inteligencia, cuya cifra es el núcleo de una enconada desesperación, la imagen de lo invisible último. Bien, de Los perros andan sueltos, imágenes del postfascismo, del que he aquí el lugar en que debes armarte de fortaleza, ensayos de crónica filosófica, es su continuación. Daré lectura a un extracto del prólogo intitulado El postfascismo como brotación de lo siniestro. La vida de personas espiritualmente valiosas, tempranamente amputada, es injusta e inaceptable. Estas muertes acaecidas en el país que destruye sus mejores elementos son por sí mismas manifestaciones de un proceso de extinción del espíritu y hundimiento colectivo de la conciencia bajo la égida del postfascismo. Su invocación es una forma de hacerlos permanecer vivos contra la abjuración de la memoria, la trituración del tiempo y el odio a la conciencia y el alma. El concepto de postfascismo como brotación de lo siniestro se refiere a la ocurrencia o irrupción del fascismo por otras vías, más allá del fascismo histórico o el régimen fascista, en medio de la aparente normalidad, paz y cotidianeidad de la llamada transición a la democracia. Su trasfondo es un estado de derecho pervertido de raíz, debido al peso de los crímenes inexpiados de la dictadura, cuya sostenida impunidad durante la postdictadura es una versión de la violencia que busca legitimarse en la historia a través de la ley, en términos de Armando Uribe. El postfascismo como brotación de lo siniestro es la fuerza que subyace a la farsa social y los simulacros que sostienen la vida,
cuando el sentido y el amor han muerto. Sigmund Freud define lo siniestro como aquella suerte de espantoso que afecta a las cosas conocidas y familiares desde tiempo atrás. El término presenta distintos matices en otras lenguas. Esto es lo presentado por Freud. El griego xenos significa extranjero, extraño, desconocido. En francés, sinistre aparece asociado a inquietant y lúgubre. En español coincide con sospechoso de mal agüero y lúgubre. En árabe y hebreo con demoníaco y espeluznante. En alemán, heimlich significa, comillas, propio de la casa, no extraño, familiar, íntimo, que evoca bienestar, calma confortable y protección segura. Cierra comillas. Este tiene un matiz en que coincide con su antónimo, unheimlich, término que se traduce como siniestro. En alemán significa inquietante, que provoca un terror atroz. Por otro lado, comillas, sería todo lo que debía haber quedado oculto, pero que se ha manifestado. Cierre de comillas. Siniestro alude a una percepción del mal presente en lo familiar y conocido, de modo encubierto y difuso, que debía haber quedado oculto, pero que se ha manifestado. Cuestiona el estatuto de lo real en relación con los niveles de percepción y entraña una especie de exilio y separación del mundo debido al espanto solitario que provoca en quien lo percibe, para siempre expulsado de la farsa social y el sentido común, radicalmente vacíos, con los que ya no puede condecir, ni menos aún coincidir. La continuidad del fascismo en la postdictadura por otras vías, encubierta como Estado de Derecho, presenta caracteres diversos pero complementarios. Los perros andan sueltos, imágenes del posfascismo, reúne materiales para una fenomenología del mal a través de la observación de la transición a la democracia en Chile, máscara que oculta el posfascismo subyacente y constitutivo de su devenir, con arreglo a fines. Transición a la democracia, Estado de Derecho, postdictadura, postfascismo, post-mortem. Esta impostura del orden democrático constituye la oscura cifra de la teratocracia infernal, gobierno de los monstruos, referida por Uribe. Del presente trabajo se desprende un entendimiento del postfascismo como transversalidad de la dominación, perversión del poder y degeneración del amor, convertido en instrumento de opresión, como totalitarismo económico unido a los prestigios de la razón instrumental, como idolatría en el sentido de muerte que impera de mil formas, en relación con la figura de Pinochet, entendida como arquetipo del inconsciente colectivo chileno. El fascismo histórico deviene espíritu fascista y violencia que se quiere a sí misma legítima o trata de legitimarse en la historia por medio de formas judiciales más eficaces. En este horizonte se conecta con el vasto campo de los fenómenos de persecución y la violencia colectiva. La teoría del chivo expiatorio hace inteligible el fascismo como sustrato de la violencia fundadora y sus formas derivadas, en vistas a mantener la homeostasis de la comunidad amenazada por los efectos disgregadores de una crisis. El huevo de la serpiente, imagen de la incubación del fascismo, como lo muestra la cinta referida por Juan, lo entiende como destrucción humana en cuanto destino social e histórico, su refundación por la concertación de partidos por la democracia, o sea, refundación del fascismo como espíritu fascista, a eso me refiero, corresponde a la consolidación del hedonismo de la sociedad de consumo, el verdadero fascismo en términos de Pasolini, bajo la égida de la utopía laica del socialismo renovado, defendida por una parte del movimiento estudiantil de la década de 1980 como discurso escatológico que legitima la lucha por el poder a cualquier costo. Solo agregar que la distinción entre régimen fascista y espíritu
fascista la recogí en Armando Uribe, quien a su vez sigue a Leonardo Chacha, el escritor siciliano, quien propone esa distinción, y también en el nuevo cine alemán, principalmente Rainer Werner Fassbinder y Hans-Jürgen Sieberbeck. Bien. Entonces ahora un breve extracto de El diablo en la música, La muerte del amor en el gavilán de Violeta Parra, que fue editado por primera vez en 2008 por Ediciones Altazor y reeditado por Editorial Usach en 2013 en una versión corregida y aumentada que agregó otros capítulos y un segundo prólogo. El primer prólogo, el de la edición de 2008, fue escrito por Miguel Orellana Venado. La segunda edición contiene nuevamente el prólogo de Miguel, y este segundo prólogo, intitulado El exorcismo inconcluso de Violeta. El gavilán de Violeta Parra, pieza para voz y guitarra compuesta a fines de la década de 1950 y concluida en 1964, es una obra inclasificable e insondable. De ahí que el mejor modo de abordarla en vistas a una comprensión y creciente ampliación de su significado sea desde distintas concepciones y puntos de vista en el horizonte de una integración, aunque siempre abierta a nuevas consideraciones. El presente trabajo es un estudio filosófico y teológico acerca de la figura del diablo en El Gavilán, cuyo foco es su interpretación musical y la pregunta por la finalidad de esta bajo las actuales condiciones imperantes en Chile. El proceso de ruina y extinción moral, psicológica y espiritual que lo afecta ha sido el sello antropológico de la postdictadura sin término, marcada en sus grandes líneas por la impunidad, la ocultación, la escisión, el olvido y la destrucción de la imaginación, el lenguaje y el resto de las facultades cognitivas de la mayoría de la población, para su control y perversión eficientes y rentables, y la pendiente sin retorno de la razón productiva en Chile. Esta es la ruta antigua que subyace al espíritu de la época, más allá de lo inmediato y consciente, aun cuando la protesta social en curso, sobre todo a partir de 2011, como manifestación de la brecha abierta durante el cataclismo de febrero de 2010, pareciera perfilar horizontes de cambio. Sin embargo, el maligno y extenso proceso de descomposición de la herida de muerte continúa operando desde siniestras oscuridades del alma, cuyo fondo irradiante, como el fuego infernal de la fosa eterna referido por los antiguos esenios, que arde pero no brilla. Violeta supo entrever, presentir y prefigurar desde su noble sensibilidad, amor e inteligencia del espíritu en lucha con los demonios y desde su interminable luto. Ella supo tempranamente, junto a poetas como Pablo de Roca y José María Arguedas en Perú, entre otros, que su mundo vernáculo pleno de imágenes oníricas y arcaicas llegaría a su fin, y que Chile acabaría convertido en un abismo sin música ni luz. Por eso, tal vez El Gavilán, en su puesta en escena como ballet, según el proyecto original, haya sido pensada por Violeta, conscientemente o no, como un rito de exorcismo en sentido amplio, más allá de los prestigios corporativos, el cual desgraciadamente nunca llegó a realizarse en vida de la autora, quedando inconcluso y abierto, esperando su consumación real y eficaz. Chile es una nación ficticia, un simulacro de sí misma, ya ni siquiera tiene una lengua propia capaz de hacerse cargo de la realidad en toda su extensión traumática, con excepción de la desarrollada por algunos poetas e intelectuales. Solo la descomposición lingüística se enseñorea y place en sí misma, desde la escoria administrativa hasta el COA, lenguas del infierno y la tortura expandidas como una plaga en función de la radicalización de la desanimación, la incomunicación, el lumpenfascismo, el prostíbulo indiferenciado y transversal y el hedonismo de la sociedad de consumo
con toda su porquería, para usar la expresión de Violeta. Bien, este es un extracto de este libro que fue publicado en 2013. Y termino con un extracto de Una arqueología del alma, Ciencia, Metafísica y Religión, en Carl Gustav Jung, editado en 2012. Es el libro más antiguo publicado por Editorial Usach, pero antes de este estaba la primera edición de El Diablo en la Música, La muerte del amor en el gavilán, de Violeta Parra, que fue publicado en 2008 y fue el primer libro que apareció. Entonces, de esta obra, que es un estudio sobre la obra de Jung, que tiene un proceso bastante largo y que se inició cuando yo escuchaba clases de algunos profesores en la Universidad Católica de Chile, donde yo estudié antes de estudiar filosofía. Allí escuché por un lado a Gastón Sublet, quien usaba algunos de los conceptos de Jung, pero sobre todo al sacerdote Juan de Castro, quien hacía clases de Jung en la Facultad de Teología, en Psicología en la Universidad Católica de Chile y en el Seminario Pontificio Mayor, si mal no recuerdo, y que en esos años, mediados de los 90 más o menos, era la única cátedra sobre Jung que existía en Chile en las universidades. Y yo, por supuesto, siempre estaré en deuda con esas primeras raíces que impulsaron este estudio, ¿no? Y que después fue una tesis de la licenciatura en filosofía que fue supervisada por Miguel Orellana Venado y finalmente apareció como libro en 2013 por Editorial Usach. Entonces, bueno, después de revisarla, por supuesto, y elaborarla de mejor modo. Entonces, voy a leer simplemente un texto unitario, las consideraciones finales de la última parte de la obra, antes de las conclusiones generales. Amor e inteligencia. Y ahí una de las expresiones que sintetizan el ideal de unidad de Jung. Este es uno de los mensajes implícitos a lo largo de su obra, que muestra una línea de pensamiento continua en medio de la contradicción, el conflicto y el silencio de su extenso recorrido en correspondencia con su vida interior. Tal es la coincidentia oppositorum buscada incansable y fielmente en su proceso de autorreconocimiento frente a un mundo sin alma. En ello se muestra la poderosa y definitiva influencia que sobre Jung tuvieran los alquimistas, desde su solitaria obra introspectiva en busca de la piedra filosofal. Un camino perdido para la unilateralidad bárbara de la conciencia moderna y sus violentas consecuencias históricas y culturales, o más bien sus terribles coincidencias con la psique escindida y el destierro del amor que hubiese iluminado la inteligencia del filósofo y el científico en las tinieblas del alma. De ahí el horror de Jung frente a la extinción simbólica, las disecciones, pérdida de sentido religioso, la abjuración de sí frente a los imperativos de una vida unilateralmente exterior que nada concede en su mezquindad a los imperativos de la vida interior, la matriz originaria de donde surgen las representaciones, los símbolos, anhelos y proyectos humanos. La historia de violencia y sufrimiento del siglo XX y comienzos del XXI muestra cabalmente que una inteligencia sin un compromiso vital y existencial y sin capacidad de amar no puede sino conducir a la barbarie, y la obra de Jung constituye un testimonio de lucha contra la pérdida de conciencia como consecuencia de la muerte del alma. En consecuencia, aquella ha de ser considerada también como una aportación a la comprensión del ser humano situado en medio del conflicto, a su proceso de autoconciencia en un mundo carente de símbolos y significados, de un sentido fundante de la realidad y la vida que mitigase el inconcebible dolor provocado por una conciencia unilateral, separada de su fondo último y sin finalidad, expuesta y abandonada a un devenir que tritura el alma, carente de unidad y trascendencia.
No ames, no te comprometas, no esperes, no confíes, no te involucres, no busques significados en tu vida, no sufras, no enfrentes el peso de la realidad, no pienses en profundidad porque todo pasa, todo muere, nada se funda, nada trasciende. Este es el dictado de la barbarie unilateral del siglo XX, reproducido y exasperado hasta la náusea más allá de sus postrimerías, con la complicidad de los sin alma, aquellos que han perdido su soberanía de sí, su dignidad más íntima, para abjurar, traicionar, destruir y exterminar. La obra del médico investigador y empírico del alma Carl Gustav Jung permanece y permanecerá abierta como toda auténtica investigación a otros interlocutores, otras consideraciones, lecturas e interpretaciones, aunque en justicia tal vez esta solo pueda destellar para aquellos que, como él, hayan consagrado su vida a la búsqueda de su alma en un mundo sin alma. Ello, en razón de la importancia que para Jung tuvieran tanto la adquisición de conciencia del valor afectivo asociado a los fenómenos psíquicos, como la conjunción entre vida y obra. En este sentido, tal vez su obra solo pueda mostrarse a aquellos que en consecuencia hayan podido elucidar la necesidad humana vital y esencial de reunir el amor y la inteligencia, aquella unidad fracturada por la conciencia moderna, pero presente en el vasto e íntimo anhelo de los alquimistas, cuya expresión a través de conceptos tales como amor perfectissimus, meditatio e illuminatio, entre otros, ha de ser considerada como parte de su historia y destino como cultura. Bien, aquí concluyo mi lectura, mis agradecimientos a todos ustedes por haberme escuchado, a los amigos presentes, a los invitados, a los anfitriones de esta reunión y, bueno, en retrospectiva a los editores de estas obras, con quienes hemos compartido tantos momentos importantes. Muchas gracias a todos, amigos. Muchas gracias, Lucy, por tus palabras, que escuchamos con mucha atención. Y bueno, ahora comienza una ronda de preguntas, comentarios que cada uno de los asistentes puede hacer. Si quiere abrir alguna conversación con la autora, realizar alguna pregunta o algún tipo de observación, bueno, el micrófono es todo suyo. Si alguien quiere hablar, por favor que levante la mano a través de Zoom y de ahí le damos la palabra. Vale, yo quiero partir. ¿Ya? Ah, ¿no? Creo que hay una pregunta primero de Gloria Sepúlveda. No sé si prefiere hacer la pregunta a través del chat o por micrófono, como guste. No, tengo aquí el micrófono activado, gracias. Gracias a Lucy por la invitación que me llegó, así pude conectarme y poder participar de esta charla. Estoy conectada desde Concepción y me gustaría que Lucy se pudiera expandir un poco sobre la idea de la estetización del mal a propósito por ejemplo, de este cortometraje que está mediáticamente compitiendo por estos premios de la Academia, que se llama Bestia, y que de alguna manera ficcionaliza a esta siniestra mujer que fue parte de, digamos, de los equipos que cometieron torturas durante la dictadura militar, Ingrid Oderlock. ¿Qué le parece a usted, Lucy, que se produzca esta estetización de estos personajes siniestros? ¿Encuentra usted que puede ser algo positivo en el sentido de querer generar tal vez una memoria, de actualizar la idea de que muchos de estos personajes todavía continúan caminando por las calles sin ningún juicio, sin que se sepa que fueron parte de esas acciones tan malvadas? Eso, muchas gracias. Sí, gracias Gloria por asistir a la reunión. Mis saludos. Bueno, yo no he visto
ese material, pero leí una entrevista que le hicieron al realizador, y uno de los objetivos que según él ha indicado es que justamente quería hacerse cargo del problema del mal a través de la historia de este ser monstruoso, pero tengo la impresión de que lo quiso hacer de una manera como más personal, sobre qué pasaba con este ser desde dentro, pero no es mucho lo que puedo decir yo ahora porque no lo he visto. Sin embargo, parece que se documentó bastante sobre un libro que escribió una autora llamada Nancy Guzmán, llamada La mujer de los perros, que realmente es un ser, ya el solo nombre es aterrador. Esta es una mujer que se dedicó a entrenar perros para el ejercicio de las torturas. Entonces, yo en realidad tengo curiosidad por saber cómo fue que lo presentó este realizador, pero no podría decir algo más en forma más responsable sin haberlo visto. Eso por ahora. Ok, gracias. Yo tengo una pregunta antes de que sigamos. Sí. Es básicamente reflexionando en torno a las derivas que se pueden desprender del concepto del lumpenfascismo y esta consecuencia hedonista que desemboca en algunos segmentos de lo que se ha denominado el despertar de Chile o este hashtag Chile despertó. Me resuena esta cita de Wilhelm Reich a la luz de lo que tú dices, que es puesta de relieve por Deleuze y Guattari, cuando nos dicen que las masas no fueron engañadas, sino que éstas también deseaban el fascismo en un determinado momento. En ese sentido, lo abominable o lo inhumano puede mostrarse como algo inmanente a un deseo configurado por una carga histórica neoliberal que se ha gestado en Chile durante los últimos 40 años. Por tanto, el llamado despertar de Chile, de cierta forma ya venía carcomido por una mentalidad constitutiva del pueblo chileno, que este deseo cancerígeno materializado en un flujo viciado de la praxis política, esta mentalidad macro saqueadora, pero ahora invertida en lo micropolítico, en los movimientos sociales, en los partidos políticos, en los movimientos de emancipación, en las marchas, entre otros. Y ahí es donde quisiera que desarrolles en profundidad tu visión respecto de lo que se proyecta en estos futuros 4 años, donde cierta parte del pueblo chileno pareciera creer que ha vencido al fascismo al destruir la figura de Kast, pero por otro lado, no pareciera que las grandes élites se muestren preocupadas al escuchar a Gabriel Boric, puesto que no identifican realmente en él un peligro o una eliminación del extractivismo que tiene gran parte de Chile bajo el alero de la sequía y la pobreza. Entonces, en ese sentido, me gustaría que desarrollaras un poco tu visión respecto de lo que se viene en estos 4 años, de esta supuesta derrota del fascismo y de esta inexistencia de una izquierda que realmente incomode, porque tampoco no hay una condición de posibilidad para aquello. Se nos dice que la moneda chilena depende del dólar, que la especulación resultante de los miembros que conforman un gabinete afecta también a la economía, ¿cierto? De tal forma que pareciera ser que Chile solo sobrevive como puede. Entonces, en este sentido, ¿cómo, desde tu visión política y filosófica, cómo visualizas esto que se viene, el proceso constituyente, el cambio de mando, la posible continuidad del 18 de octubre, entre otros? Bueno, larga pregunta, pero voy a hacer todo el esfuerzo por responder del mejor modo. Bueno, de entrada, sostener que yo de la Convención Constitucional no espero nada, y los futuros 4 años de Boric es mejor que haga las cosas bien, porque si no nos vamos a terminar de hundir todos. Pero yo no tengo grandes esperanzas en ese gobierno. Primero, justamente por lo que tú señalabas al comienzo de tu intervención, en el sentido de que déjame comentarte que a mí me sorprende que todavía haya personas que piensen que el fascismo fue derrotado. Pensé que después de todos los horrores ya, y la escalada de la violencia que se ha ido incrementando justamente después de la elección de Boric, pensé que alguien pensaría algo más, pero al parecer no es así. Básicamente, a ver, partamos por
la cuestión relativa a la Constitución. Una pregunta que yo me hago, si acaso, ¿es superable el origen barbárico de la Constitución de 1980? Segundo, si la Convención Constitucional será capaz de derrotar el origen barbárico de la Constitución de 1980, si será capaz de derrotar su propio origen barbárico en la sonada de octubre de 2019, y mi respuesta es que no va a ser capaz de hacer algo así, justamente porque el fascismo, más bien el espíritu fascista, como lo entiendo yo, trasciende al régimen político. Es más que un régimen fascista. No estamos en un régimen fascista, claramente, pero sí durante estos últimos años sí se desplegó el espíritu fascista en el sentido como lo entendía Armando Uribe, Leonardo Chacha, Pasolini, que lo identifica con el hedonismo de la sociedad de consumo, y eso se ve claramente en los comportamientos entre las personas. El más destacado para mí es la mercantilización de las relaciones humanas, como señalaría mi amigo Miguel, y es básicamente relaciones utilitarias entre las personas. Eso es lo que predomina, ¿no? Son relaciones por conveniencia, utilitarias, vínculos profundos al parecer hay muy pocos. La cuestión relativa al amor como instrumento de dominación que yo mencionaba anteriormente, eso por ejemplo aparecía retratado en las cintas de Fassbinder, claramente. O sea, el amor mismo se convierte en una forma de dominación. O sea, la emocionalidad misma también va en esa línea. Para mí, francamente, el espíritu fascista corresponde a la encarnación histórica de un principio metafísico del mal. Y no es que venga de fuera, no es que de pronto la democracia se vio atrapada en esta situación en que nos encontramos ahora, sino que claramente debió incubarse de alguna manera, pero no en el sentido manipulador en que se quiso hacer aparecer este proceso desde el principio como un malestar social frente a los abusos de la élite y las clases dirigentes y todo eso, porque si vamos a hablar de los abusos, hablemos de todos los abusos, incluidos los de, ya no sé cómo llamarlo, otro término que para mí realmente yo no sé cómo definir, el pueblo, la clase trabajadora, la población, el bajo pueblo, la base social, ya no sé cómo diablos llamarlo, ahí también hay muchos abusos, ¿no? Es cuestión de ver la crónica roja para ver lo que ocurre ahí. Y estoy cansada de escuchar que todos esos relatos de la prensa son un invento de la derecha, que en realidad no ocurren, que son montajes. O sea, por favor, ahora hay muchos medios de prensa, digitales sobre todo. O sea, la gente que ve las noticias, tómese la molestia de comparar los medios. No todo pasa por la televisión. Eso es una digresión, ¿no? Y, no, claro, claramente el fascismo y la relación con Kast terminaron convertidos en una caricatura, ¿no? Para mí era irrelevante. Yo en las elecciones entre Kast y Boris fui a votar, no lo iba a hacer, pero fui a votar para dejar un testimonio ante mí misma y voté nulo. Yo por Kast yo no podía votar por sus ideas cavernarias y por Boris tampoco, porque con él no hay garantía de gobernabilidad. Y eso ya se está viendo a través de las declaraciones debido a la escalada de la violencia de estas últimas semanas, en que Siches le enrostra al gobierno no hacerse cargo y Boris declara que no tiene competencia. O sea, por lo menos cuando hicieron esas declaraciones, que fue hace un par de semanas, ¿cómo? O sea, no podían decir algo sobre lo que piensan hacer, y ahora que mataron a un camionero en el norte, que era un joven de 25 años que manejaba un camión, fue atacado por 2 o más inmigrantes, no sé si son 2 o 3, también muy jóvenes, y lo mataron y lo arrojaron, parece que un paso bajo nivel, algo así era, que quedaba muchos metros más abajo,
Entonces ahora recién declaran algo y ahora tenemos a los camioneros parados en el norte y no sé si ahora escaló esa movilización ahora. Entonces, ¿qué van a hacer con eso? Pago por ver. ¿Qué va a hacer Boric con la escalada de la violencia, con el narcotráfico y con esta plurinacionalidad que a mí más bien me parece algo así como seccionar el país por parte? O sea, ¿cómo va a ser? A ver, ¿va a haber distintos países? ¿Va a haber un sistema jurídico para cada región? ¿Cómo va a ser? O sea, lo hago por pregunta porque yo no me dedico a esos temas, ¿eh? Así que me disculparán. Eh, no sé si me falta algo más. Eh, no sé si respondo con eso, Matías, si me falta algo. Eh, por ahí, ¿ya? No espero nada. Yo solo resisto y observo hasta cuando pueda. Eso podría decir, por ahora. Pero bueno, no sé si alguien más en el público quisiera hacer alguna pregunta. O Juan. Creo que Miguel quiere hacer una pregunta. Que él vaya primero, de ahí pregunto yo. Súper, tiene que activar el... ¿Sí? Ahí está, vale. Muchas gracias a los organizadores por esta reunión. Yo que no soy el anciano de la tribu, soy claramente el anciano del grupo. Entonces eso tiene ciertas ventajas y ciertas desventajas, como todas las cosas humanas. Pero me alegro mucho, les agradezco, porque me parece que mantener viva la vida del espíritu es nuestra primera obligación. Es una obligación, no es si tengo ganas o me desperté de buenas. Es una obligación. Usted se dedicó a esto, nadie lo obligó, bueno, entonces lo tiene que hacer. Y eso es lo que me parece tan notable el trabajo de Lucio Porto Valencia, mi amiga, eh, el pago de la profesión docente. A veces los que empiezan como los alumnos se transforman en amigos y a veces los que empiezan como maestros se transforman en amigos. Es el pago de la profesión docente, lo mejor que tiene. Y a mí me parece muy notable el tesón y la honestidad con la que Lucy ha abordado su trabajo intelectual y eso yo lo celebro mucho. Y por supuesto que estimo muy exagerada su apreciación de mi influencia formativa en su trabajo, pero sabe que el cariño nubla el entendimiento, lo saca uno de las cosas más frías, más geométricas, más aritméticas. Bueno, así que me alegro mucho que tengamos esta reunión, que haya gente en Concepción, que haya gente aquí en Valparaíso, tal vez incluso hay gente en Santiago, no tengo idea. Me parece muy bueno, porque la vida del espíritu depende de lo que hagamos las personas que voluntariamente nos dedicamos a esto. Entonces, hacerlo con tesón, con constancia y con honestidad me parece muy destacable y eso es lo que yo aprecio mucho, o una cosa que aprecio mucho en Lucy. También aprecio mucho la diversidad de sus intereses, que es algo de lo cual ahora hemos tenido un testimonio estupendo con esta especie de retrospectiva hasta llegar a Jung y la primera edición del Diablo de la Música, en fin. Entonces uno puede ver continuidades, discontinuidades, etc. Yo creo que el concepto de crónica filosófica es algo a lo que hay que darle la bienvenida. La filosofía no es solamente un intercambio de ruidos que son ininteligibles para los que no están iniciados. Yo creo que eso es un grave error. Todo esto empieza en la realidad y la realidad nos importa y por eso, obviamente, los asuntos políticos importan. Y claro, los que estamos dedicados a este tipo de cosas no somos las personas que estamos mejor situadas para la acción política, creo yo, sino más bien la reflexión, la distancia, el balance, etcétera. Y, y quisiera creer que el esfuerzo de luz y el esfuerzo sostenido por contribuir a la vida del espíritu desde Valparaíso tiene consecuencias positivas y yo creo que la primera, yo como tengo formación empirista, entonces soy un poco bruto, esta reunión, una cosa real y concreta que se ve
que convoca a personas jóvenes que se interesan en leer su obra y en comentar su obra. Esto es una demostración de que no ha arado en el mar, sino que pasa algo. Y todo eso me alegra mucho. Y para no sacarle el bulto al tema en el que estábamos respecto de nuestro acontecer político, bueno, yo he escrito algunas cosas sobre este asunto que están en el desconcierto, así que son de fácil acceso, no voy a repetir las mismas cosas. Escribí un primer artículo sobre el candidato Gabriel Boric Font, que se llamaba ¿Usted confiaría en la locomotora a un niño? Que era un slogan que se usó en el año 58 en la campaña, en la primera campaña presidencial de don Jorge Alessandri Rodríguez, cuando yo era muy chico, yo no me acuerdo de eso, pero por otras razones que son irrelevantes conocía eso. Entonces ahí está la pregunta, ¿usted confiaría en la locomotora a un niño? Bueno, y trato de responder la pregunta lo mejor que puedo en ese artículo. Así que no voy a decir más sobre este asunto, excepto celebrar la reunión, felicitar a los organizadores y me da mucha alegría que Lucy proceda de la manera que lo hace, siempre agradeciendo a las personas que hicieron posible su producción, porque la producción del espíritu no ocurre en la nada, ocurre en condiciones reales y concretas, lo que el camarada Marx llama condiciones materiales de existencia. Alguien se tiene que interesar, alguien tiene que hacer el trabajo, además del trabajo del autor, hasta que haya un libro, y después se tiene que difundir, se tiene que comentar, y eso es trabajo, trabajo, trabajo. Así que yo diría que en ese sentido las buenas noticias son que, como decía el filósofo estadounidense Donald Davidson, no nos vamos a quedar sin trabajo los que nos dedicamos a estas cosas del espíritu. Saludo a los organizadores, a los asistentes, y estoy muy, muy contento de estar siendo parte de esta reunión. Gracias, Miguel. Muchas gracias, Miguel, por el comentario. Muchas gracias. Bueno, voy a hacer una pregunta. En realidad tengo varias preguntas, Lucy, o comentarios. Me gustaría partir con el concepto de amor que trabajas, que para mí es relativamente desconocido. ¿Por qué razón? Mi formación no me ha llevado a leer a Jung. Tengo un escaso, casi nulo, ya digamos, nulo conocimiento de la tradición alquimista. Entonces, como yo lo entiendo el concepto de amor desde algunos conceptos de la modernidad. Específicamente lo voy a tratar de localizar en los inicios del idealismo alemán. ¿Ya? Hay un texto muy bonito de José Luis Villacañas que habla acerca de cómo en la poesía de Hölderlin se trata de volver a un mundo donde hubiera amor en la medida en que la modernidad y el desarrollo de la sociedad moderna del siglo XVIII y los inicios del siglo XIX mostraban cómo el entramado social se iba constituyendo y construyendo a través de lo que al incansable, infatigable Fichte le gustaba muchísimo, la actividad. La actividad de un sujeto que tenía un mundo delante de sí, lo que Fichte llamaba el no-yo, que tenía que ser domesticado, dominado, controlado, manipulado, explotado, ¿ya? Esa subjetividad que aparece como actividad, como autonomía y como supresión de lo otro. Entonces, para los románticos alemanes, entre ellos, ahí coleteando un poco Hölderlin, lo que falta es más bien encontrar aquello otro con lo cual estábamos escindidos, aquello originario. ¿Ya? Entonces, Hölderlin va a partir con esta idea de que la palabra juicio en alemán significa una Urteilung, una separación originaria y una separación respecto a la cual tendríamos que volver. En cambio, para Fichte, la idea es más bien de un sujeto que va hacia afuera, una fuerza centrífuga. El tipo, lo que hay es un mundo por conquistar. Claro, el mundo del empresariado, el mundo del ascenso de la burguesía post-revolución francesa, etc. Entonces, mi pregunta es, respecto a este concepto de amor, que después también va a ser desarrollado por el mismo Hegel, cuando en su primer escrito habla acerca del amor como una fuente de cohesión social, pero que después Hegel lo deja de lado porque se da cuenta que el concepto de amor, ya cuando llega a la filosofía del derecho, queda solamente limitado a las relaciones parentales o a las relaciones familiares o a las relaciones, digamos, afectivas en la búsqueda de pareja, ¿ya? Aunque Hegel ni siquiera estaba al tanto de eso, sí, pide casarse por carta prácticamente.
Pero como sea, no le sirve ese concepto para encontrar algo así como un nexo o un vínculo social. Y ahí él termina por, de alguna manera por sepultar el concepto de amor dentro de esa tradición. Mi pregunta va mostrando obviamente las cartas que acabo de poner sobre la mesa. ¿Cómo tú verías el concepto de amor que estás elaborando, que estás trabajando, que traes de otra tradición, en un contexto como el chileno? Porque, por ejemplo, dices en alguna parte, lo había notado por acá, que la inteligencia nubla, si no estoy equivocado, el amor, ¿ya? Que hay una especie como de oposición entre la inteligencia como pensamiento calculador y la experiencia del amor. ¿Cómo no te estoy pidiendo soluciones ni nada de eso, porque creo que no quiero tanto, pero sí me intriga cómo lo verías tú en un contexto como el chileno, o de qué manera podrías mostrarnos quizás algunas pistas de cómo elaborarías ese pensamiento un poco más. Porque lo encuentro bastante interesante, toda vez que estoy pensando desde un concepto de amor que queda clausurado por la modernidad, ya con el viejo Hegel, y que después ya, hasta donde se me alcanza, en filosofía política tampoco encuentra un espacio. ¿Ya? Entonces, me gustaría ver cómo lo ves tú, desde este contexto en particular. Esa es una pregunta. La otra tiene que ver con, lo tenía acá anotado también, y ¿y cómo ves? Esta es una imagen que me quedó muy grabada en alguno de tus textos, cuando hablas acerca de los espejos, ya creo que lo cité incluso en el texto que leí al principio, de que no reflejan nada, ya que lo único que hacen es justamente absorber una oscuridad. ¿Qué es lo que se me viene a la cabeza inmediatamente? Estoy pensando en el juego de espejos de Martin Heidegger, cuando Heidegger en sus conferencias y artículos empieza a mostrar cómo se va de alguna manera articulando este mundo. Heidegger, no sé si lo podríamos llamar posmoderno, no viene el caso tanto esa discusión, pero sí empieza a mostrar un mundo relativamente fragmentado. Entonces comienza a hablar de que el mundo en realidad no es sino un juego de espejos. Claro, un juego de espejos donde cada imagen resuena, pero eso quiero decir, se muestra en la otra y no encontramos nunca, por así decirlo, la imagen originaria. O sea, en lugar de buscar ese lugar originario, que sería lo que buscaría o era buscado Hölderlin, para Heidegger lo que queda más bien es la fragmentación. En cambio, tú en algunos de tus textos justamente hablas de espejos que más bien rehuyen incluso la posibilidad de entregar una imagen, se cierran sobre sí mismos. Y ahí me queda resonando un poco la idea de una teología negativa, ¿ya? En el sentido de aquello que es innombrable, que es intransmisible, pero que de alguna manera llama al sabio, ¿ya? O al teólogo negativo, por decirlo así, a decir algo. ¿Cómo ves esa relación con esa corriente de pensamiento? Bueno, y también, ¿cómo ves este concepto del amor en relación a nuestro contexto, digamos, contemporáneo, aquí, Chile, aquí y ahora, en este problemático aquí y ahora? Sí, bueno, en relación con Hegel y Heidegger no puedo decirte nada sobre ese punto porque yo no he estudiado el asunto en esos autores, pero me parece interesante como parte de la introducción de tu pregunta, como otros entendimientos acerca de este mismo problema. Ahora bien, la cuestión relativa al amor, que está en realidad bastante más desarrollado en El Diablo en la Música, se llama así, ¿no? La muerte del amor en el Gavilán de Violeta Parra. Tiene que ver como con un fundamento de sentido. En ese sentido se acerca un poco a la idea del espíritu, a una fuerza constructiva que hace posible la integración de las cosas. Entonces, por eso la contraposición no es a la inteligencia sin más, es al cálculo, a la razón productiva más bien. ¿Ya? En Jung, por ejemplo, esos elementos aparecían integrados. Él habla mucho del eros, proponía una contraposición entre el eros que integra elementos y logos que los separa, pero los dos elementos son necesarios. ¿No?
Y también en otro lugar, Jung señalaba que lo observó, supongo yo, en su práctica psiquiátrica, el amor es un asunto sumamente difícil de abordar. Las personas muchas veces rehuyen de ese problema, porque realmente es un problema. O sea, no es que el amor vaya a facilitar las cosas, porque justamente el compromiso emocional que hay involucrado allí obliga a una responsabilidad a hacerse cargo de los conflictos y a una lealtad, por ejemplo, en una pareja, en un vínculo familiar. Yo mismo señalaba, el gran problema para los niños es el amor de sus padres. Después, cuando uno ya está más crecido, es el amor de la pareja. Y en la vejez es qué es lo que ha hecho la persona con el amor en su vida, ¿no? Es un asunto muy importante, en definitiva. Es una experiencia fundamental y tiene que ver además, en la obra de Jung, como señalaba, con una integración de elementos. O sea, amor e inteligencia tendrían que ir juntos, el amor, la inteligencia y el espíritu. O sea, aquí sería útil, eso lo pienso ahora, no lo pensaba en ese tiempo, la distinción que yo mencioné a propósito de los estudios en la música, la letra y el espíritu. O sea, puede haber, por ejemplo, un discurso muy ordenado, a lo mejor una teoría filosófica perfecta, supongamos, pero si no hay un espíritu que la mueva y le dé vida, no hay nada, ¿no? Y eso también tiene que ver con el amor y el compromiso, con las obras, con sacar adelante ciertos proyectos, y eso finalmente son las obras que trascienden en el tiempo, las que tuvieron todas esas fuerzas comprometidas. Eh, y por eso, bueno, en la época de los alquimistas estos elementos no tienen la desintegración que se va a presentar después, ¿no? Ya con la época moderna, con el cientificismo, que hay que eliminar todo lo que no sea los algoritmos y ese tipo de cosas, ¿no? Por supuesto, todo eso también bastante caricaturesco, pero se ha llegado incluso a eso, y una muestra de eso es lo que ocurre en el mercado académico, que ya todo, absolutamente todo reducido a números, algoritmos, cantidades, y no puede ser, si no desaparece la experiencia humana, los sentimientos humanos, la vida de las personas, la historia, las condiciones materiales de las personas, todo eso desaparece. Entonces, esa visión como más integradora dada por el amor es eso, justamente, una facultad unida a otras eh, que produce una visión de la realidad mucho más amplia y nada tiene que ver eso con un emocionalismo superficial, y seguramente cuando entra en ese ámbito de lo superficial y lo utilitario es cuando se convierte en una forma de manipulación, que es lo que denunciaba Fassbinder en sus cintas, cuando se convierte incluso en un instrumento de tortura. O sea, es cuestión de ver ahí una de las debacles de este país. Ahora voy a lo que me preguntaste al final sobre cómo lo veo en Chile. Por ejemplo, el descuido que hubo en materia de salud mental, ¿ya? En la salud pública, por ejemplo, la psicología en los consultorios entró recién, me parece que a fines de los 90, recién. O sea, claro, antes como que siempre han estado, pero ya una cosa mucho más elaborada sobre lo que sienten las personas, lo que han experimentado, eso pareció en forma tardía, porque no importa, ¿no? Porque priman las visiones de concebir a la mente como una tabula rasa, que recibe cosas, en la que se inscriben cosas, pero no tiene vida interior. Otro aspecto sumamente descuidado. Ahora, el gavilán, que es donde se muestra claramente ese tema, es qué ocurre en la vida de una persona y de una comunidad cuando el amor se acaba. Y es lo que tenemos en esa pieza, una composición que describe un proceso de persecución seguido de homicidio de una víctima no pertinente, para usar el lenguaje de René Girard, que es uno de los elementos que aparece en esa obra, eh, para ilustrar el mecanismo del chivo expiatorio. Las conclusiones que yo saqué analizando la pieza es que se trataba de una víctima sacrificada por una comunidad
al diablo mismo. Y para eso, ¿qué hace el gavilán? Que no se sabe bien qué cosa es un ser masculino, pero no necesariamente un hombre, que primero aparece nombrado como un sustantivo común, el gavilán, pero después es un nombre propio, parecido a una distinción que aparece en el Antiguo Testamento entre el Satán y Satán. O sea, el Satán primero es el acusador, el fiscal, pero después se personifica, y extrañamente hay algo parecido en esa pieza. Yo no sé si Violeta manejaba esas imágenes, ese conocimiento de esa distinción que había, pero por algo lo puso ella ahí. Entonces se personifica, es un ser al que se le rinde culto. Y la versión de Quilapayún, por ejemplo, en esa parte que dice Gabi, 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 Langa, esa parte que la Payún la interpreta a coro. O sea, es una comunidad que invoca a este ser, y es solamente lo que uno ve en esa pieza: barbarie, violencia extrema, asesinato, agonía, crueldad, y, muy importante, la mentira. Ese elemento es capital en la obra, como lo señala la letra: mentiroso, traicionero, veleidoso, los términos, ¿no?, que usa Violeta en su obra. Es un traidor, básicamente. Esos elementos son la cifra de lo diabólico si uno sigue a los evangelios, ¿no? En el Evangelio de Juan es, el diablo es padre de la mentira, o sea, mentiroso, padre de la mentira y homicida desde el principio, lo que muestra lúcidamente lo que la mentira es capaz de hacer en vistas a destruir las sociedades. Es cuestión de ver lo que pasa con las mentiras en la esfera íntima, en las parejas, entre los padres y los hijos, los vínculos más íntimos. Si están atravesados por la mentira, se acabó, no puede pervivir. Sí, todo eso está muy relacionado, pero para redondear, el amor muere, según la obra de Violeta, y eso también era la prefiguración de la irrupción del fascismo en Chile, del espíritu fascista, como lo hemos estado hablando acá, y de todo lo que tenemos ahora, la posverdad, la fake news, todas esas cosas. La desintegración de la sociedad. Eso te podría decir, no sé si te parece. Sí, gracias, Lucy. Aquí hay otro comentario. ¿Ya? Lo voy a leer para que lo Sí. pueda escuchar. Dice: buenas tardes. Respecto al concepto de espíritu fascista explicado por usted, Lucy, y la analogía con la historia política de nuestro país en y post dictadura, el regreso a la democracia sería nada menos que una imagen doblada, una especie de espíritu cegado con una idea diferente de la que persiste en su propio mundo. Lo real entonces sería el espíritu fascista que persiste en democracia, aún en democracia, haciendo casi que caer en el engaño, estoy leyendo textual, al pueblo de Chile, un autoengaño que lo condena a la barbarie. Aquí comienza la pregunta. ¿Cómo ve usted la consecuencia de esta barbarie? ¿Tiene alguna salida fuera de persistir en sí misma, como la moneda de Leibniz? Es difícil responder esa pregunta. Perdón, una corrección mínima. Quiso decir la mónada de Leibniz, y no Sí, la moneda sí, de sí. Leibniz. Un detalle, un detalle, un detalle. Traté de leer textual para no violentar nada del texto, claro. Sí, ahí tiene todo el Sí, sentido. Es la moneda. No sé, sí, ahora hablábamos de moneda. sí. Gracias. Ya sería el colmo. Hasta Leibniz mercantilizado, pero bueno. A ver, eso de el engaño al pueblo de Chile, voy a partir por ahí, ¿ya? Yo siempre he sospechado de eso, ¿ah? Pensando en lo que señalaba Matías desde el principio. eh, yo llevo décadas observando el comportamiento de muchas personas, generalmente con poca educación, y yo siempre he visto cálculo ahí, cálculos sobre qué ventajas obtener, cálculos de costo y beneficio, cómo instrumentalizar mejor a las personas, cómo exhibir a los hijos como trofeo, por ejemplo, un caso puntual,
Entonces, yo no sé si hay un engaño al pueblo de Chile, al menos no al pueblo de Chile, quizás a algunas personas, no lo sé. Y hay sí he visto, hay una voluntad de envilecimiento, y hay un detalle muy importante acá, que en general se habla poco. Para que todo esto hubiese operado, se requería de una disposición interior a recibir todo esto. Por ejemplo, el avance de la sociedad de consumo. ¿Cómo es que nadie se resistió a eso? Salvo pequeños grupos, personas individuales. Yo nunca vi grandes resistencias a eso, sino un entreguismo completo al consumo de bienes desechables, incluidas las personas. Entonces, solo estoy poniendo ejemplos, ¿no? Entonces ahora, voy a la pregunta que usted me hace. Bueno, las consecuencias de esta barbarie, hasta donde yo alcanzo a ver, es la repetición de lo mismo. Yo me pregunto si estas amnistías que hubo en el pasado histórico de Chile no volverán cada cierto tiempo con sus efectos devastadores. Tal vez aquí alguien que se dedique a la historia me lo podría decir, pero yo sospecho eso, la impunidad es fatal. Y puntualmente el estado de inconsciencia, que no es lo mismo que el inconsciente, el estado de inconsciencia en Jung es el estado de posesión por los contenidos inconscientes, o que están en el inconsciente, para usar una metáfora espacial que tampoco es exactamente eso. Una posible salida, en el largo plazo lo ignoro. Lo único que uno puede hacer en forma personal es hacer un esfuerzo enorme por hacerse cargo cada uno de uno mismo, lo que no significa un solipsismo, ni un aislamiento, ni negarle la ayuda a otras personas, sino en el sentido de que el único que está en lugar de uno es uno, nadie más, y hay que hacerse cargo. Ese es otro elemento que yo he observado durante todas estas décadas, incapacidad de muchas personas de hacerse responsable de sí misma, falta de iniciativa, incapacidad de resolver problemas por sí mismos. Por eso yo pienso que aquí hubo algo así como una liquidación de las facultades cognitivas a gran escala, eh, y que se ve claramente en la liquidación del sistema educacional. O sea, por poner un ejemplo de ahora, la destrucción del Instituto Nacional, en que incluso hubo profesores que fueron rociados con benzina, por lo que leí hace poco. Eso no vino de la nada. No es que de repente se destruyó, sino que se incubó y se incubó en mucho tiempo, y no es el malestar por los abusos, no es nada de eso, ¿no? Es un odio al conocimiento, a la excelencia académica en el caso de ese colegio, a la superación a través del conocimiento. Ahora, ¿cómo se gestó eso? Desde dentro. Eso es difícil verlo, pero no vino de fuera. Eso es lo único que tengo claro. No, y el fascismo, el espíritu fascista, tampoco viene de fuera. Viene de muy dentro, pero no sé qué salida tiene. Solo observar, hacer un esfuerzo de autoconciencia, seguir observando, resistir, como mencionaba anteriormente, pero así como yo ofrecer una salida colectiva, no. No puedo, no me lo puedo ni imaginar. Pero, en fin, eso podría decir. No es mucho, pero es lo que yo podría responderle. Gracias por la pregunta. ¿No? Sí, gracias, Lucy. Si alguien más quiere hacer algún comentario, me quedan algunas preguntas en el tintero, pero obviamente vamos a dar espacio a los demás si quieren comentar o preguntar alguna cosa. Ya. Voy a hacer una pregunta, Lucy, que me queda en el tintero hace rato. Cuando empecé a leer tu obra, sobre todo Los perros andan sueltos, creo que en alguna parte, lo estaba tratando de buscar ahora, pero no lo encuentro, hablas como de la idea de que del mal, del posfascismo, tiene una característica de ser un principio metafísico.
en ese sentido, ¿utilizas esa terminología de manera estricta? Es decir, ¿podrías calificarte como una pensadora que apela a una metafísica del mal? ¿O es solamente una imagen o una manera de expresar la problemática? Esa me queda como pregunta. ¿Por qué lo digo? De nuevo vuelvo un poco al viejo Heidegger cuando dice, bueno, en este texto la superación de la metafísica, cuando están todos desilusionados ya y desesperanzados en la Europa de posguerra, y él se da cuenta que, bueno, tiene que haber una superación, una Überwindung de la metafísica, pero no es una superación en sentido triunfal. De hecho, él va a decir, bueno, esta Überwindung tiene más bien el carácter de una convalescencia. En el fondo, en otras palabras, no es que podamos despertarnos de un día para otro y decir, bueno, ya no somos metafísicos, quedan huellas, quedan marcas. Creo que un poco de eso está en tu pensamiento, cuando le dices a las masas, bueno, de un día para otro cambiaron, de un día para otro ya dejaron de ser consumidores, de un día para otro se purificaron, hicieron una reflexión completa. Eso por un lado, y por el otro, ya llevándolo a lo que iba con la pregunta al principio, esa terminología la utilizas pensando o viendo tu obra como un aporte desde una metafísica o es solamente una forma de expresarse? No, no es solamente una forma de expresarme, tampoco tiene que ver con Heidegger, sino con el hecho de que el mal parece ser un excedente, supera todo. Debe ser por eso que en el mundo de la teología lo llaman mysterium iniquitatis. O sea, hay un misterio ahí, no se sabe bien de dónde viene. Y está todo el conflicto entre el bien y el mal, ¿no es cierto?, que, para no caer en el dualismo. Pero yo me imagino, y por eso había consultado los manuscritos de los esenios, ellos pensaban que habían dos principios al interior del ser humano, pero que los dos principios habían sido creados por Dios. Y eso me parece bastante más aceptable que la idea del mal como privación de bien que surgió posteriormente. Ahora, esto tiene que ver también con causas históricas. Es decir, y así lo pienso yo también, después de tantas guerras, debacles, deportaciones, tanto sufrimiento humano en medio de las guerras sobre todo, bueno, a mí no me queda más que pensar en que existe un principio del mal, que trasciende al ser humano, que sería anterior quizás. Yo no creo en esta idea de las construcciones humanas sobre las que se habla hoy día. Esto de construcción de realidad, construcción de identidad, yo no suscribo ese tipo de conceptos. Al hablar de construcción lo hago en el sentido usual, más bien como de una artesanía de algo, pero no en el sentido que me parece además de una pedantería horrorosa. O sea, no, ¿uno va a construir la realidad? No. O sea, hay una realidad independiente del ser humano, con independencia de si uno la ve o no la ve. O sea, no es posible, si el ser humano es el centro del universo, estamos perdidos. Y en ese sentido yo me refiero al aspecto metafísico. Ahora, está toda esta discusión de que la metafísica se asoció a una desvinculación del mundo, y se habla de una violencia porque renegaba de las emociones y no sé qué. No, a mí esa discusión la verdad es que no me interesa mucho. Simplemente, en mi caso, tiene que ver más bien con que el ser humano eh, no puede ser el centro de la realidad ni del universo, y no puede haber sido el ser humano el que creó a Dios, sino al revés. Ahora, preguntarse por qué Dios creó al ser humano, eso es otra discusión. Pero lo digo en ese sentido, de que es un misterio, por momentos parece ser irreductible, pero del que el ser humano, no obstante todo lo declarado aquí, tiene que hacerse cargo, pero no para negarlo en virtud de sus construcciones de realidad tan pedantes y soberbias. O sea, ¿cómo, por favor? No.
yo no suscribo nada de eso. Eso por ahora. Ah, y se me había olvidado lo que me preguntaste antes sobre los espejos sin imagen, que es un poco, en parte, eso creo que estaba en La inteligencia se acrecienta en la nada, ¿verdad? Sí, el libro de Inubicalistas. Sí, es que en esos textos concentran elementos. Tiene que ver un poco con esta muerte del alma. Recuerden ustedes que en las cintas clásicas sobre vampiros y en la literatura al respecto, los vampiros no se reflejan en los espejos porque no tienen alma. Tiene que ver un poco con eso también. Tiene un mundo sin alma, seres sin alma, en que hay simplemente un gigantesco vacío que también es la antesala del mal, y el alma en el sentido de una conciencia, una fuerza interior que proporcione una lucidez a esa inteligencia que se enfrenta a la realidad, porque de lo contrario, si no hay nada de eso, como lo expresé anteriormente, bueno, tenemos el intelecto calculador en que las personas no importan, simplemente no importan, como se ha visto en las burocracias del infierno de las últimas décadas en Chile. Por mucho que se diga que hubo avances en Chile, que se superó la pobreza, sí, ya, voy a conceder las cifras, aunque yo he visto muy poco de eso. Pero no bastaba con eso, no basta con el dinero, de ninguna manera. Se requería una gigantesca inversión en educación auténtica, profunda, con un espíritu, y no voy a usar los términos del mercado de educación de calidad, porque eso suena como, no sé, medir la calidad de un electrodoméstico. No, una educación que tuviera elementos que formara personas con vida interior y conciencia capaces de hacerse cargo de su realidad y de la realidad en general que le toca padecer la mayor parte de las veces, sin tener que delegar esas responsabilidades en tercero, como suele ser una norma en el pueblo de Chile tan sufrido por los abusos a los que se apeló a propósito de la ozonada de octubre de 2019. Eso podría terminar de responderte, Juan. Gracias por tus preguntas. Muchas gracias, Lucy. Y bueno, en honor del tiempo, que ya vamos a cumplir 2 horas de este encuentro, y para que Lucy también pueda descansar un poco, queda espacio para una última pregunta o comentario, si alguien quiere hacerlo. En caso contrario, podríamos cerrar la actividad. Así que si alguien quiere decir algo, puede levantar la manito. No, me parece que, que no. Así que, bueno, Matías, si quieres hacer el cierre, por favor, adelante. Sí, bien. Muy bien, muchas gracias a todos y todas por asistir a este evento. Les recordamos que esto está siendo grabado y lo van a poder encontrar próximamente en YouTube. Se les va a enviar a sus correos este enlace de este video. Bueno, muchas gracias Luz y Juan. Bueno, esperemos que se sigan repitiendo esta experiencia en el futuro. Podemos juntarnos a tomar un café próximamente. Y bueno, los asistentes que tengan un excelente mes de febrero o unas excelentes vacaciones para quienes están descansando y se tomaron un tiempo de asistir. Eso, más que nada, un abrazo, un saludo para todos. Si alguien más quiere hacer un comentario, bienvenido sea, pero eso por nuestra parte. Muchas gracias a todos y todas. Lucy, si quiere dar algunas palabras de despedida. No, mis agradecimientos por esta sesión. Me he sentido muy bien conversando con todos ustedes. Mis agradecimientos a los amigos presentes, editores, compañeros, antiguos compañeros, ¿no? Rocío que está por ahí, y bueno, a las personas interesadas en escuchar toda esta presentación, esta retrospectiva, si se quiere, por usar el término cinematográfico, ¿no? De estos extractos de texto. Espero que les hayan gustado y siempre, bueno, muy agradecida por el interés, por la conversación, siempre muy necesario. He tenido pocas oportunidades de conversar de esta manera, así que muy agradecida a todos. Y bueno, a Rodrigo también, que me envió sus saludos por chat. ¿Ah? Saludos, Gloria, que no la había visto.
Sí, a Luis Oro, Juan, Matías, Miguel, por supuesto, y a todos los asistentes. Muchas gracias por todo y por este espacio. Y no olviden mandarme el link con la grabación, por favor. Por supuesto. Ya pues. Bueno, muchas gracias a todas las personas que asistieron el día de hoy. Muchas gracias, Lucy, nuevamente. Espero que se dé una nueva ocasión también. Y bueno, esperemos que también sea con presencialidad para conversar de manera un poco más cercana. Muchas gracias, Miguel, por tus comentarios también. Matías, por ayudarnos aquí, bueno, coorganizar este evento. Y de nuevo, Lucy, muchas gracias por tu tarea, por tu labor, por la valentía y el coraje de esa escritura que hay que visibilizar, ¿ya? Y esto es una de las instancias en que estamos tratando de cumplir con esa tarea. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Gracias a Gracias. todos, muy agradecida. Hasta la próxima.